Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por un miércoles más que Él nos da, donde podemos encontrarnos, esta vez vía online, pero la palabra de Dios sigue adelante, la palabra de Dios no se detiene, ya sea online, ya sea presencial, seguimos predicando de Cristo y de su gloria. Así que le doy gracias a cada uno de ustedes que están del otro lado y que se toman el tiempo de poder estar ahí conectados y de escucharme, de aguantarme y escucharme un rato lo que hoy Dios quiere decir para cada uno de nosotros. No quiero alargarla mucho, sino quiero que vayamos rápido a la palabra del Señor, que hoy se encuentra en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, y lo vamos a leer, como es nuestra costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice así: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hasta aquí la palabra del Señor que hoy nos detiene. Yo leí esta palabra y es una palabra que nos lleva a la reflexión, es una palabra que, hablando de una manera personal, una palabra que nos conmueve. El saber que Dios nos dio un regalo a cada uno de nosotros, el saber que teníamos una vida antigua, que estamos viviendo la pecaminosidad, vivíamos según nuestras propias reglas, según nuestros propios propósitos, y sin embargo Dios vino a interceder en eso. Dios vino a irrumpir nuestra vida a través de Jesucristo y vino a ser el sustituto perfecto por nuestros pecados. Él pagó nuestro error. Él pagó lo que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros por nuestra desobediencia, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, como dice en esta versión, en nuestras transgresiones. Nosotros estábamos muertos, y como un muerto, no puede volver a la vida por sí solo, sino que Jesús mismo vino a darnos vida. Y es importante entender este capítulo de Efesios 2 porque nos habla acerca de la gracia. Y es importante volver todos los días de nuestra vida a la gracia, a lo que Dios nos regaló, a lo que nosotros no podemos alcanzar, a entender ese mensaje del Evangelio y a entender que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, que nosotros teníamos que pagar un precio por lo que hacíamos, por lo que hacemos también muchas veces hoy en día, que es estar en nuestros delitos y en nuestros pecados. Somos personas, somos seres humanos que pecan, pero hoy cada uno de nosotros tenemos a Jesucristo como mediador, Jesucristo como el sustituto por el pago de nuestros pecados. Entonces, qué importante entender esto, mis hermanos, qué importante reconocer quiénes somos cada uno de nosotros, qué importante reconocer de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de que Dios resuelva nuestros problemas todos los domingos. El Evangelio no se trata de venir a Dios para una vida mejor, para obtener todo lo que nosotros queremos y vivir una vida de lujo acá en la tierra.
No, el Evangelio se trata de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que nosotros éramos hijos de la ira. Que nosotros nos merecíamos la ira de Dios. Y Él nos salvó de su ira. Jesús vino a ponerse como sustituto por cada uno de nosotros, a sufrir, a morir en esa cruz, a dejar hasta la última gota de su sangre, para Él pagar lo que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios, como dice la palabra de Efesios. No podemos llegar nosotros por nuestras propias obras y jactarnos de que nosotros llegamos a reconciliarnos con Dios por nuestras obras, porque eso es imposible. Pecamos todo el tiempo, pecamos cada uno de nosotros, inconscientemente. No podemos por nuestras propias manos y nuestros propios méritos alcanzar el favor de Dios, encontrar ser justos delante de Dios, sino que somos culpables todos los días de nuestra vida, porque vivimos transgrediendo la ley de Dios. En una simple mentira. Veo que hoy en día se dice que hay mentiras blancas, mentiras negras, que hay mentiras chiquitas y mentiras grandes. En realidad todas son mentiras. Y Dios condena la mentira. No importa si sea grande, si sea chica, si sea blanca, si sea negra. Nosotros tenemos el favor de Dios hoy en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos este mensaje del Evangelio, cuando nosotros entendemos que nosotros merecíamos la ira de Dios y que Jesús vino a ser nuestro sustituto y a pagar la condena por nuestros pecados, es cuando nuestra vida cambia y se transforma. Cuando nosotros empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. No por obligación, no por alcanzar la salvación, sino que empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que somos transformados interiormente cada uno de nosotros. Si bien tenemos luchas internas, si bien luchamos cada uno de nosotros con el pecado, todos luchamos con el pecado. Yo lucho todos los días de mi vida con el pecado, con el pecado. Todos tenemos cada uno de nosotros nuestros pecados, nuestras tentaciones con las cuales luchamos todos los días. Pero sabe, hermano, cuando Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, es que nosotros ya somos vencedores, ya no estamos esclavizados del pecado. Y con tan solo acudir a Dios y decirle: Dios, ayúdame con este pecado, Dios nos ayuda y alcanzamos la victoria gracias a Él y gracias a sus fuerzas, no las nuestras. Cuando nosotros depositamos nuestra vida en Dios y nos reconocemos como lo que somos, personas que pecan, personas que transgreden la ley de Dios todo el tiempo. Sin embargo, lo maravilloso es que Dios nos ve justo a cada uno de nosotros, no por nosotros, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Dice lo que hemos leído: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Nosotros, en la vida que teníamos antes, estábamos muertos, estábamos condenados. No había salvación para cada uno de nosotros. Nosotros nos manejábamos según, como dice la palabra de Dios, según los poderes de este mundo, según el espíritu del enemigo que ejerce poder en aquellos que viven en este mundo y no conocen a Dios. Dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y detengámonos un poquito acá. Una vida sin Cristo es una vida que se vive impulsada por los deseos. Es una vida que sigue su propia voluntad. Y es una vida que sigue sus propios propósitos. Entonces, hoy meditemos nosotros si estamos siguiendo nuestra propia voluntad
si estamos siguiendo nuestros propios propósitos, lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, y si nos estamos dejando llevar por nuestros deseos, si nuestra vida es impulsada por los deseos. Eso marca que nuestra vida no ha sido transformada. Eso marca que no hemos sido alcanzados aún por el entendimiento de que nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dice, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Un día va a venir el Señor y vamos a ser juzgados. La humanidad va a ser juzgada por Dios. Y todos aquellos que estén muertos en sus delitos y en sus pecados ya están condenados. Aquellos que sigan sus propios deseos, que sean impulsados por sus propios deseos, aquellos que sigan su propia voluntad, aquellos que sigan sus propios propósitos, aquellos que no tengan una vida transformada por el Evangelio y por el poder del Espíritu Santo, son objeto de la ira de Dios. Y nosotros tenemos el beneficio, la misericordia, el amor de Dios que un día Dios se nos reveló. Que hemos conocido la gracia mediante la fe en Jesucristo, entendiendo que Él vino a salvarnos de esto, de ser objetos de la ira de Dios. Él vino a darnos vida. Él nos sacó de la muerte que vivíamos cada uno de nosotros, en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Y hoy nosotros somos declarados justos porque alguien ya pagó por cada uno de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, dice Pablo. Por gracia nosotros hemos sido salvados, mis hermanos. Vos fuiste salvado, salvada por la gracia de Dios. Dice en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y no es cualquier fe, quiero hacer una aclaración. Es fe en Jesucristo. Nosotros somos salvados por gracia mediante la fe en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo y en lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Como Él se puso por sustituto y vino a pagar por cada uno de nuestros pecados. Esos pecados que nos correspondían pagar a cada uno de nosotros. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Qué maravilloso regalo que nos ha dado Dios. ¿Qué vale más, mis hermanos? ¿Una buena vida acá en la tierra? ¿Qué vale más que este regalo de Dios? Hay una prédica de un predicador que se llama Paul Washer, donde él dice, si hubiera la balanza y pusiéramos todo lo hermoso de este mundo, las montañas, las playas, el amor, el dinero, y del otro lado pusiéramos a Jesús, siempre pesaría más Jesús. Siempre pesaría más Jesús por sobre cualquier cosa en este mundo. Porque Él vino a darnos la vida. Nosotros volvimos a vivir porque nosotros estábamos muertos. Vos y yo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y Jesús vino a darnos vida, vino a darnos un regalo que es la vida eterna. Cuando entendemos nosotros esto, cuando desarmamos en nuestro corazón la gracia, ¿cómo cambia nuestra perspectiva de vida? Ya no vamos los domingos a la iglesia para recibir algo. Ya no vamos los domingos a la iglesia para que me ore el pastor. Ya no vamos los domingos a la iglesia para que Dios me haga tener una mejor vida acá en la tierra. Vamos simplemente y únicamente a dar gracias por lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Porque es suficiente. Es suficiente la gracia en cada uno de nosotros.
una eternidad con Dios. Ese es el regalo. Una eternidad con Dios. Una eternidad sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento. Una eternidad. ¿Qué mejor regalo que ese? Y no depende de nosotros, gracias a Dios. Depende de Dios. Entonces te invito a que pienses un poco y medites un poco en esto. ¿Qué importa más en tu vida? ¿La enfermedad? ¿La escasez económica? ¿Cualquier cosa terrenal que estés pasando? ¿O la gracia? ¿O este regalo eterno que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Si nosotros creemos en un evangelio que solamente nos ayuda a resolver nuestros problemas, estamos en un problema. Si nosotros creemos que el evangelio se trata solamente de que Dios resuelva nuestros problemas, estamos equivocados. El evangelio se trata de poder para salvación. El evangelio se trata de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Personas que empiezan a dejar esa vida donde eran guiados por el impulso de sus deseos, por su propia voluntad y por sus propios propósitos. Y empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. ¿Por quiénes o por qué somos guiados cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que te mueve hoy en día? ¿Qué evangelio vivimos hoy en día? ¿Un evangelio donde vamos a la casa de Dios solamente a buscar que Dios nos dé cosas? ¿O un evangelio donde nosotros vamos a agradecer por lo que Dios ya nos dio? Y no me importa si no tengo salud. Y no me importa si tengo escasez económica. Porque yo ya lo tengo todo. Porque tengo la gracia. Tengo el regalo de Dios. Porque yo estaba muerto y Dios me hizo volver a la vida. Pensemos, mis hermanos, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿A qué Dios estamos conociendo? ¿A qué Dios estamos adorando? Dios obviamente nos puede sanar en su voluntad. Obviamente Dios nos puede bendecir económicamente en su voluntad. Obviamente Dios puede resolver cada uno de los problemas que tengamos en su voluntad. Pero eso es lo importante de nuestra relación con Dios. Eso es lo que digita nuestra relación con Dios y nuestra motivación de ir a la casa de Dios. ¿O nosotros somos motivados por lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros? ¿Somos motivados por el agradecimiento de que Dios nos ha dado un regalo maravilloso, que es la vida eterna? Que Dios no ha vuelto a la vida porque nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Meditemos sobre esto, meditemos sobre nuestra relación con Dios. Hoy Dios nos habla de esto, de que meditemos sobre la gracia, sobre lo que Él ya nos dio y cuáles son las cosas que nos motivan nuestra relación con Dios. Si conocemos el verdadero significado de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque somos hechura de Dios, dice el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que volvés a la vida, una vez que Dios te saca de tu muerte espiritual, de esa muerte acaso de tu transgresión y tus pecados, vos nacés para Cristo y para buenas obras, para mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y dice que Dios la dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Ponemos en práctica las buenas obras mediante la transformación del Espíritu Santo en nosotros, o seguimos viviendo esa vida donde somos impulsados por el deseo, por nuestra propia voluntad
y por nuestros propios propósitos. Hermanos, le doy gracias a Dios por permitirme ser el predicador y le doy gracias a Dios por su gracia, por su regalo, por ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Estábamos muertos y hoy estábamos en vida. Oremos. Dios amado, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos ver cuál era nuestra condición antes de conocerte y cuál es nuestra condición hoy que te conocemos y hoy, Señor, que podemos gustar de este regalo que vos nos diste a cada uno de nosotros, que es tu gracia. Este regalo, Señor, que no es por nuestras obras, nosotros no podríamos alcanzar esto. Es por gracia tuya, es por tu amor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a ser motivados por tu voluntad, a ser motivados por tus propósitos, a ser impulsados por lo que vos querés hacer en cada una de nuestras vidas. Que nuestra relación con vos se viva, Señor, mediante la gracia, mediante lo que vos ya diste para cada uno de nosotros. Así ya sea que tengamos o no tengamos cosas en este mundo, sabemos que vos siempre pesas más. Ese sacrificio siempre pesa más. Confiamos en vos, tenemos una esperanza en vos, mi amado Dios. Gracias, mi Señor, por cada una de las cosas que vos haces por cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo nos renueve, tu Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo, Señor, siga trayendo convicción de pecado, de juicio y de justicia a cada uno de nosotros. Amén.